El despertar en Chakpori no venía con la luz del sol, sino con el sonido. El bramido de las grandes trompetas de caracola atravesaban los muros de piedra, vibrando en los huesos antes de llegar a los oídos. Eran las 4 de la mañana, o quizás las 3. En el monasterio, el tiempo no se medía en horas, sino en tareas y oraciones. Mi primera mañana como novicio fue un bautismo de hielo. Me levanté del jergón de paja con el cuerpo dolorido por la dureza del suelo y el frío que se había colado en mis articulaciones durante la noche. No había sirvientes para vestirme, no había té caliente esperando junto a la cama, solo la oscuridad, el frío y el movimiento frenético de otros 100 niños que sabían, mejor que yo, que el último en llegar al salón de oración pagaría un precio muy alto. Corrí. Mis pies, acostumbrados a las alfombras suaves de la casa de mi padre, golpeaban la piedra helada. En los pasillos de Chakpori, el aire olía a humo de lámparas de mantequilla rancia, un olor graso y pesado que se te pegaba a la piel y nunca te abandonaba del todo. La vida de un trapa, un novicio, es la vida de un esclavo voluntario. Se nos enseñaba que el ego es el enemigo, y el método del monasterio para destruir el ego era la humillación sistemática y el trabajo agotador. Yo, Lobsang, hijo de un príncipe, me convertí en un cargador de agua. El agua no fluía por tuberías mágicas en la montaña de hierro. Había que subirla, cubo a cubo, desde los pozos profundos hasta las cocinas en las alturas. Mis hombros sangraban bajo el roce de la madera. Mis manos se agrietaron hasta parecerse a la corteza de los árboles viejos. Y no estaba solo en mi miseria, pero sí en mi espíritu. Los otros novicios, hijos de pastores y granjeros, veían en mí a un blanco fácil. «Miren al pequeño noble», susurraban, empujándome en las filas de la comida. «Miren cómo tiembla el señorito». Aprendí rápido que el rango social exterior no valía nada dentro. Aquí, la jerarquía se basaba en la fuerza de los puños y en la rapidez para memorizar las escrituras sagradas. Y yo, al principio, carecía de ambas. La comida era otro castigo. Zampa, harina de cebada tostada mezclada con té de mantequilla. Día tras día, año tras año. A veces la mantequilla estaba tan rancia que el olor provocaba náuseas, pero el hambre es un cocinero cruel que hace que cualquier cosa parezca un manjar. Comíamos en silencio, sentados en filas interminables bajo la mirada vigilante de los proctors, monjes guerreros que patrullaban los pasillos con varas de sauce, listos para golpear cualquier espalda que se encorvara por el cansancio. Durante semanas viví en una bruma de agotamiento. Mi mente, que había soñado con misterios esotéricos y levitación, ahora solo soñaba con dormir 10 minutos más. Empecé a dudar. ¿Era esto la espiritualidad? ¿Era el camino a la iluminación simplemente una marcha forzada de dolor y aburrimiento? Pero el destino, que me había golpeado con una mano, estaba a punto de acariciarme con la otra. Un día fui convocado a los aposentos privados de un lama. Pensé que iba a ser castigado. Había roto un cuenco de arcilla esa mañana por torpeza. Caminé hacia la parte alta del monasterio, donde el aire era más ligero y el silencio más profundo, preparándome para los golpes. Entré en la habitación y me detuve. No había proctors con varas. Había un hombre sentado junto a la ventana, mirando hacia el valle de Lhasa. Se volvió hacia mí. Era el lama Mingyar Dondup. En ese momento no sabía que estaba frente al hombre que se convertiría en mi padre, mi madre y mi guía. No sabía que estaba frente a una de las mentes más brillantes y evolucionadas del Tíbet. «Entra, Lobsang», dijo. Su voz no era un trueno como la de mi padre, ni un graznido como los de los proctors. Era como el agua de un arroyo de montaña, clara, musical y viva. Me indicó que me sentara. Me ofreció té, no el té aguado de los novicios, sino té de verdad, con mantequilla fresca y pasteles de miel. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el hambre, sino por el gesto. «La vida es dura aquí abajo, ¿verdad?», preguntó suavemente. Asentí, incapaz de hablar. «Debe serlo», continuó, su mirada perdiéndose en las nubes que pasaban fuera. «El cuerpo es un animal terco, Lobsang. Quiere comodidad, quiere placer, quiere descanso. Pero para que el espíritu pueda volar,
El animal debe ser domado, no roto, domado. Me habló durante horas. Me explicó que mi sufrimiento no era un castigo sádico, sino un proceso de alquimia. Me habló de mis vidas pasadas, de por qué había nacido en una cuna de oro solo para ser arrastrado al barro. «Tienes un don, pequeño», me dijo, inclinándose hacia adelante, y su tono se volvió solemne. «Los astrólogos vieron algo en ti, pero un don sin disciplina es una maldición. Un cuchillo afilado en manos de un loco corta al dueño. Aquí te enseñaremos a manejar ese cuchillo». Con el lama Mingyar Dondup, el monasterio dejó de ser una prisión y se convirtió en una universidad del alma. Sí, el trabajo físico continuó, los golpes de los proctors continuaron, el frío seguía mordiendo, pero ahora cada cubo de agua que cargaba tenía un propósito. Estaba fortaleciendo el vehículo, estaba preparando la nave para un viaje largo. Comencé a estudiar no solo las escrituras, sino las artes olvidadas, la herbolaria, la anatomía y cosas más extrañas. Aprendí que el cuerpo humano no es solo carne y hueso, es un sistema de canales de energía, de vientos internos, de puntos de luz. Aprendí a controlar mi respiración para generar calor interno, el tumo, y así sobrevivir sentados en la nieve sin más abrigo que una túnica de cotón. Pero había algo más, algo de lo que hablaba el lama Mingyar Dondup a veces en voz baja, cuando las lámparas se consumían y las sombras se alargaban en la habitación. Hablaba de la visión verdadera, de ver no con los dos ojos que nos engañan con las formas y los colores del mundo material, sino con un sentido dormido, atrofiado en la mayoría de los hombres. Un día, después de casi 2 años de entrenamiento, cuando mis manos ya estaban duras y mi mente estaba tan quieta como un lago helado, el lama Mingyar Dondup me mandó a llamar de nuevo. Esta vez no había té ni pasteles, había instrumentos sobre la mesa, instrumentos quirúrgicos de acero y plata que brillaban bajo la luz de las antorchas, y junto a ellos un pequeño taladro en forma de U. Me miró con una seriedad que me heló la sangre, más que cualquier viento del invierno. «Estás listo, Lobsang», dijo. «Has domado al animal, has afilado la mente. Ahora debemos abrir la puerta». Tragué saliva. Sabía a qué se refería. Había escuchado los rumores, las historias terror susurradas en los dormitorios. La operación, la apertura física del tercer ojo. «¿Dolerá, maestro?», me pregunté con la voz apenas audible. El lama Mingyar no lo mintió, nunca lo hacía. «El dolor es el precio del conocimiento, hijo mío, y antes de que salga el sol mañana, verás el mundo como realmente es, o la oscuridad te reclamará para siempre».